Gracias, presidente. Buenos días y bienvenida, señora Mateo. La cuestión que formulamos hoy no es menor hablar de regeneración democrática y además sería imprescindible abordar el proyecto desde ahí. Por eso echamos en falta a este respecto esa propuesta de gestión. Para una buena gestión es imprescindible la regeneración democrática, es imprescindible la transparencia y es imprescindible, en el caso de la corporación, recuperar los espacios de trabajo con comités y sindicatos, porque así lo dice el convenio colectivo y porque así debería de ser en aras de la pluralidad. Valga como ejemplo de lo que hemos vivido en el periodo anterior la despedida del presidente, al que no extrañaremos, el señor Sánchez, cuando en su última comparecencia ante nosotros y, por lo tanto, ante todos los ciudadanos y ciudadanas, reconocía con orgullo formar parte de la corrupción y las cajas B del Partido Popular en los papeles de Bárcenas. Lo que nosotras creemos es que no existe ninguna excusa. No existe ninguna excusa, porque así lo dice la Audiencia Nacional, que el interés público en la divulgación de la información y, por lo tanto, en el uso de fondos públicos prima por encima de absolutamente todo. Lo dice también, y creo que esto es prioritario, el convenio colectivo, que primero establece que los recursos internos que se participen en coproducciones deberán reflejarse en forma de porcentajes y estar sometidos a supervisión de la Comisión de Producción Interna. Y, en segundo lugar, el convenio colectivo establece que toda la documentación que contenga datos sensibles en cuanto afecta a la competitividad de la empresa debe ser entregado a esa misma Comisión de Producción Interna. Lo que venimos es de una época de despilfarro y de dilapidar el patrimonio público. Cantidades de dinero a empresas por trabajos que no se han hecho. Recordemos el desamiantado en los estudios 10 y 11 que nunca se ha producido. Igualmente venimos del despilfarro por la externalización. 2.600.000 euros al año le pagamos a Disermedia por externalizar con estudios alquilados en Villaviciosa. Litigios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como no se ha visto en absolutamente ninguna gestión, a demanda de ciudadanos y también de trabajadores, que recordemos, creo que ya está en conocimiento de la administradora, que quieren sentarse a hablar al respecto de esto y que, si no, tendrán que iniciar incluso alguna protesta. Esto debe variar, debe cambiar. Primero, porque es incuestionable que no hay excusas y que una empresa de comunicación como es Radio Televisión Española tiene que ser ejemplo de acceso a la información pública. Y segundo, y ya termino, porque enmarcado en un gobierno que alza como bandera la regeneración democrática y la transparencia, no se puede esperar más.